y a la Cámara de Comercio por la oportunidad de compartir con ustedes. La presentación va a tener dos partes. La primera la voy a ver yo, que es una parte un poco más de las estrategias generales, y después vamos a pasar a conversar con mi colega Maritza, que va a hablar un poco de algunos casos y cómo se implementa estas metodologías. ¿Ok? Bien. A ver. ¿Cómo aceleramos la innovación con métodos ágiles? Eso nos lleva a esta pregunta. ¿Qué cambió en el entorno de negocios del siglo XX al siglo XXI? Muchos de nosotros nos formamos en las universidades en los años 90 o 2000, y ahí había un método de gerenciar. Había un entorno de los negocios. Ese entorno de los negocios ha cambiado. Y ese cambio en el entorno de los negocios también nos lleva a un cambio en la manera como dirigimos las empresas. El reto está en que muchos de los gerentes actuales se han formado en el entorno de negocios del siglo XX. Entonces se tienen que actualizar en las nuevas filosofías gerenciales y en las nuevas herramientas que implementan esas metodologías gerenciales para manejarse exitosamente en el entorno del siglo XXI. Hay una encuesta bien interesante de la BCG, Global Innovation Survey, que mira, esta es la del 2015, que dice cuáles son las áreas que para ellos tienen más impacto en este momento en el desarrollo de sus negocios. ¿Okay? De izquierda a derecha tenemos el impacto. El mayor impacto está en la velocidad de adopción de nuevas tecnologías e innovación. Por eso esta presentación se llama Acelerando la Innovación. Todos tenemos esa urgencia. Si se fijan en la diapositiva inicial, no es gratuito que hemos puesto gente en una carrera de bicicleta. Antes pensábamos en correr, ahora que tenemos que volar. Y es por eso que ahora no hay unas personas corriendo en la imagen, sino hay personas en bicicleta yendo a mucha más velocidad. Y no solamente ustedes, sino todos. Lo que ha hecho el COVID es simplemente acelerar las tendencias que se venían para tener en 5 o 10 años. Lo que muchas empresas pensaban tener en 5 años o más, la tienen que tener ahorita. Si es que no logran llegar a eso, pues tienen una amenaza existencial. Simplemente no van a poder continuar haciendo negocios. Entonces, un primer reto es acelerar la innovación. Otro segundo reto es generar información de lo que tenemos. Entender a nuestro cliente de una manera más efectiva y mucho más profunda. Eso ahora se hace utilizando extensivamente herramientas de analítica de datos. Utilizando toda la información de las transacciones que tenemos con nuestros clientes para generar nueva información valiosa para nosotros. Eso también es un reto. Quien entiende mejor al cliente, pues tiene mejores resultados comerciales. El otro tema es mejorar los procesos y las operaciones. Eso tiene todo que ver con los temas que se escuchan tanto ahora de transformación digital. Un reto es transformar tu empresa y sus procesos al mundo digital. Ahora, todo tenemos que llevarlo al mundo digital. Llevarlo de manera natural al mundo digital implica que tú vas a tener la capacidad de analizar esos procesos y esas interacciones para generar información que te permitirá mejores ventas, pero eso todo lo tienes que hacer muy rápido. Estos temas son los retos del siglo XXI. Los demás retos son los tradicionales retos del siglo XX. Mejorar los canales de clientes, mejorar el marketing, agregar nuevos productos, extender mis servicios, mejorar mi soporte. Eso sigue siendo válido, pero no es la principal preocupación. La principal preocupación es acelerar la innovación, acelerar el entendimiento de mi cliente y el acelerar la transformación digital de mi organización. Probablemente para atender estos problemas que están aquí del lado derecho. Pero el foco son esos tres temas. Velocidad de adopción de la innovación,
entender a mi cliente de manera profunda y acelerar mi transformación digital. Esos son los retos del siglo XXI y especialmente los retos que todos afrontamos desde hace un año de manera urgente y acelerada con el COVID. Entonces eso nos lleva a preguntarnos, ok, ¿y cuáles son los mayores obstáculos para acelerar la innovación? Siguiendo el mismo estudio, tenemos que estos son los retos principales para acelerar la innovación. El primero es los tiempos de desarrollo muy largos. A mí se me ocurre una idea genial, potencialmente muy poderosa, pero me demoro demasiado. Mi competencia lo saca primero. Eso es un reto muy común. Todos tenemos ese problema. Tengo una idea genial, necesito sacarla al mercado ya. Después, como segundo reto, está seleccionar las ideas correctas para salir al mercado. Todo el mundo tiene buenas ideas comerciales y tenemos muchas. ¿Cómo yo elijo la mejor? ¿Cómo yo sé cuál es la que va a funcionar mejor? Encima que no tengo tiempo y tengo que salir rápido, tengo que elegir la mejor de muchas que podemos tener. Eso también es un reto importante. En ambos. A ver, por favor, apaguen el mute. Si pongan mute si no están participando, entra el ruido. Gracias. Otro reto es la cultura de aversión al riesgo. Yo necesito, dependiendo del tamaño de mi organización, si tengo líneas de gerentes que trabajan conmigo, yo necesito que sean un poquito más arriesgados y tomen más iniciativas para generar innovaciones. Si tengo gente demasiado conservadora que no se quiere equivocar, tampoco voy a innovar. Entonces, eso también lo tengo que cambiar. Otro tema también es la falta de coordinación. A veces es muy complicado coordinar las cosas. Otra que es muy interesante es que no tenemos suficientes ideas interesantes. En resumen, no sé qué hacer. Necesitamos generar ideas interesantes. Todos estos retos para acelerar la innovación han generado herramientas y metodologías para atenderlas. Por ejemplo, para el reto de mejorar los tiempos de implementación está la filosofía del Scrum, la filosofía ágil. La filosofía del desarrollo ágil. En esta filosofía, lo que se busca es el gran proyecto, convertirlo en pequeños microproyectos que son mucho más atendibles y que los puedo sacar más rápido. Esa es la versión práctica de dividir y vencerás. No es hacer un proyecto en etapas, es simplificar el proyecto al máximo mientras mantiene su valor principal. Es muy importante esta metodología. Después, ¿cómo yo selecciono las ideas correctas para comercializar? Tenemos todas las metodologías de diseño centrado en el usuario. Hay metodologías con dinámicas, con modelos de trabajo para yo identificar las mejores ideas comerciales, centrándome en mis clientes, en mis usuarios. Son metodologías que ya existen y tenemos que aprender a cómo utilizarlas. Después, ¿cómo afrontamos los temas de la cultura de aversión al riesgo y los problemas de falta de coordinación? Ahí tenemos todos los temas que corresponden con el modelo de empresa ágil. El modelo engloba muchos más componentes, pero nos ayuda a hacer que las empresas implementen y lleven más rápido al mercado sus innovaciones. Después tenemos el problema, oye, ¿cómo genero suficientes ideas geniales? Necesito buenas ideas. ¿Cómo genero buenas ideas? Antes era el trabajo de genios, de gurús, de gente muy inspirada. Ahora tenemos metodologías, y una de ellas, como la más conocida, es el Design Thinking, que nos ayuda de manera sistemática a generar ideas innovadoras que yo podría decir que son ideas geniales. Después tenemos los temas de mejorar el conocimiento de mi cliente, los Customer Insights, mejorar el desarrollo de productos. Todo eso viene dentro de lo que se llama el marketing 2.0. Que no se confunda con el marketing online. Ahora todo el mundo hace mal que bien marketing online.
el marketing 2.0, aparte de hacer el marketing online, utiliza extensivamente información generada por el propio usuario en su transacción con el cliente, con nuestra empresa, para generar conocimiento del mercado. Y ese conocimiento del mercado me permite tomar mejores decisiones y mejor desarrollo de productos. Estos retos tienen estas herramientas que nos permiten atenderlos. Lo bueno de todo esto es que estas herramientas son muy exitosas porque esencialmente son muy sencillas. Estas herramientas y metodologías fueron desarrollados básicamente en Silicon Valley. Silicon Valley es la cuna de la innovación en el mundo. Y fueron desarrollados por un proceso evolutivo de pequeñas startups que tenían que llegar al mercado rápidamente con productos geniales y con muy poco presupuesto y tiempo. Durante ese proceso de estos últimos 20 años, estas empresas encontraron maneras que funcionan y que hacen las cosas más rápidas, más efectivas y más eficientes. Y esas, una vez que han sido tomadas, o la comunidad empresarial se han convertido en estas metodologías que ustedes están viendo. Todo esto nació de un proceso evolutivo de empresas en Silicon Valley, donde tuve la fortuna de estudiar innovación corporativa, o sea, lo entiendo de primera mano, de la fuente. ¿Ok? Estos temas son los que nos llevan a generar las empresas ágiles. ¿Y eso qué implica? Nos implica entender que el modo de gerenciar las empresas en el siglo XXI ha cambiado. Muchos de nosotros seguimos gerenciando las empresas con el modelo del siglo XX, pero ahora tenemos un modelo del siglo XXI que lo voy a pasar a explicar de la manera más sencilla y didáctica posible. A mí me gustan los gráficos, así es que este es un gráfico que muestra lo que le llamo el método del cañón. El método del cañón es el método gerencial del siglo XX. Yo no digo que sea malo, es el que usó en el siglo XX con las limitaciones que tenía el siglo XX. La principal limitación del siglo XX era el acceso a información en línea. En el siglo XX, cuando se formaron la mayoría de gerentes actuales de empresas, pues tú tenías que hacer una planificación muy detallada, milímetro a milímetro, de tu marketing, de tus finanzas, de tu producto, de todas tus actividades. Y una vez que hacías todo ese planeamiento muy detallado, pues pasaba esa ejecución. Y una vez que pasaba esa ejecución, pues había que persignarse a ver si la cosa salía. Y eso funcionaba bien porque el blanco al que apuntábamos no se movía mucho. Era un blanco estático, como ustedes ven ahí. Funcionaba bien. Para la época funcionaba bien. Yo hacía una planificación central, tenía tiempo de implementar las cosas con bastante holgura y pasaba a ejecutar con mucho detalle. Pero cuando estaba en ejecución no tenía capacidad de cambiar las cosas. Ya estaba todo lanzado, había que persignarse y ver que todo salga bien. El siglo XXI nos trae el método, otro método. Es el método del misil. ¿Por qué ya no funciona el método del cañón en el siglo XXI? Esencialmente porque el blanco se mueve demasiado. Ya no es este bull estático, sino es este carrito que se mueve aleatoriamente de un lado para otro. Entonces, un cañón, por más bien apuntado que esté, va a fallar porque no es que el cañón tiene un problema. El problema es que el blanco se movió. ¿Cómo funciona el método del misil? En el método del misil, esencialmente tú lanzas las cosas en la dirección correcta, pero el misil tiene una característica fundamental. Es la capacidad de autocorrección en plena ejecución. El misil a mitad de camino saca su radar, mira por dónde sigue el blanco y corrige el rumbo. Eso mismo es la esencia de la gerencia del siglo XXI, la capacidad de corregir el rumbo en tiempo de ejecución, y eso se puede hacer este siglo porque tenemos acceso a información digital. Si no tuviéramos acceso a información digital, simplemente no podemos utilizar este método y tenemos que utilizar el método del cañón, que probablemente falle porque no me voy a enterar cuando cambien las cosas. Eso es el cambio
del paradigma fundamental de la gerencia del siglo XXI. La gerencia del siglo XXI utiliza los paradigmas de la empresa ágil que fueron desarrollados por las startups que les mencioné en Silicon Valley para generar innovaciones rápidas, efectivas y sostenidamente. ¿Qué es lo que busca? Busca obtener el 80% de impacto con el 20% de características o esfuerzo. Es decir, yo simplifico el producto, el servicio, el plan comercial, lo que sea que voy a hacer, al máximo. Probablemente a una expresión mucho más pequeña que la originalmente pensé, pero manteniendo los valores principales. Y eso es lo que comienzo a implementar y sacar al mercado. Eso me permite generar una empresa mucho más ágil. Entre los dos modelos de gerencia, desde el siglo XX y del siglo XXI, tenemos que antes era un gurú el que definía las cosas, ahora son todos trabajando juntos, probablemente con metodologías como Design Thinking para encontrar buenas ideas. Antes eran grandes proyectos finales que demoraban años, ahora son proyectos sencillos e incrementales que demoran meses. Antes había un proceso analítico muy extenso, ahora es un proceso experimental. Sacamos alternativas de productos, vemos cuál es el que funciona y ese lo escalamos. Antes había un énfasis en no fallar, no me puedo equivocar porque si no me botan. Ahora tú tienes que entrar a la acción, medir en tiempo real cómo van las cosas y tomar tus medidas correctivas. Antes trabajamos con equipos muy jerárquicos, porque era una ejecución sin cambios, y ahora trabajamos con equipos más planos, porque las ideas de todos son importantes, no solo la del jefe. Esto es un poco el ejemplo de las metodologías, cómo han venido a cambiar este siglo. Entre el método del cañón y el método del misil. El método del misil es esencialmente el método ágil, donde yo, en tiempo de ejecución de mi producto, de mi servicio, de mi campaña, logro tener información suficiente para tomar medidas de corrección de rumbo, y el producto que saco es la versión más sencilla posible que aún retiene el valor que necesito como empresa. Eso es un poco lo que yo les quería dar como introducción de lo que son los métodos y las empresas ágiles. Ahora mi colega Marisa Enciso nos va a mostrar un poco más en detalle cómo se ejecutan estas ideas. Le doy el pase a Marisa. ¿Está por ahí Marisa? Sí, muchísimas gracias Eduardo. Buenas tardes señores, a ver, muy bien, he estado con algunos temas con mi cámara, felizmente se solucionaron. Buenas tardes, en compartir mi pantalla. Un instante. Quizás Emily, ¿podrías ayudarme? No tengo el privilegio. Claro que sí, a ver, permítame por favor un momentito. Listo, a ver, ¿puede compartir ahora sí su pantalla? A ver, un instante. Ya, yo creo que ya, ahora sí. Bien, voy a optimizar. Yo creo que ya estamos, ¿verdad? ¿pueden ver mi pantalla? Se ve. Perfecto. Ok. En línea con lo que Eduardo nos venía comentando. Los métodos ágiles, señores, los métodos ágiles han venido para quedarse. No son una moda, no son, digamos, una opción, son una posibilidad y de las grandes posibilidades para poder activar a nuestra empresa, a nuestra marca, pero al mismo tiempo a las personas que trabajan en la organización. Tampoco es un molde, tampoco los métodos ágiles son un molde que podamos poner encima de cada organización y lo que funciona para una va a funcionar absolutamente bien, e igual para las demás. No, es necesario crear nuestros propios moldes o nuestros propios modelos. Nos podemos inspirar en los casos de éxito seguramente de alguna otra organización, por supuesto que sí, pero debemos trabajar
por nuestro propio modelo, adaptado a nuestros retos, nuestras necesidades, nuestros diferentes perfiles de clientes, etcétera. Pero importante al mismo tiempo que estos métodos nos van a permitir pasar de trabajar de una forma particionada por departamentos, de repente un poco muy centrados en el proceso o en el producto. Un poco la teoría dice de pasar a trabajar como máquinas a pasar a trabajar como personas, como seres humanos que tenemos la capacidad de adaptarnos y reaccionar permanente y rápidamente a los cambios del entorno. Al mismo tiempo, y una idea que Eduardo también nos compartía minutos atrás, esta capacidad que nos va a permitir desarrollar los métodos ágiles de poder hacer trabajar no solo a un cerebro o a una persona responsable de una solución o de darle solución a un problema, sino de pasar a poder reunir muchos cerebros, muchas mentes, muchas ideas, muchas experiencias de personas que están en contacto con el problema, pero que también están en contacto con la posibilidad de poder aportar como solución. Los métodos ágiles tienen la capacidad además de ayudarnos a gestionar el corto, el mediano y el largo plazo. Hay algunos momentos en los que nos van a permitir seguir trabajando de repente con el modelo tradicional para algunos proyectos que consideremos críticos quizás, o que ya están muy avanzados o que su ciclo de vida dentro de la organización ya está muy avanzado, ya está un poco en declive el producto, versus esta oportunidad que vamos a tener de desarrollar una gestión dual para aquellos productos nuevos, los procesos nuevos, nos van a permitir poder hacer este management paralelo si es que dentro de lo que es la decisión de la organización se adopta este tipo de lineamientos, ¿no? La flexibilidad del método ágil nos va a permitir al mismo tiempo a nosotros poder gestionar de esta misma manera. Ahora, en algún momento y en alguna conversación con algunas otras empresas o colegas, importantísimo este tema porque los métodos ágiles, señores, son para ustedes si es que tienen alguno de estos objetivos. Y ahí voy a pedir que cada uno de ustedes lea junto conmigo estos objetivos que he puesto. Si los objetivos en su empresa son, por ejemplo, la reducción del tiempo de lanzamiento de nuevos productos en el mercado, los métodos ágiles son para ustedes. Si el objetivo de su empresa es reducir el tiempo de respuesta a un cliente, de repente por requerimientos, por pedidos, por delivery, etcétera, de la misma forma. Si es que el objetivo es más bien encontrar soluciones para reducir costos, para reducir mermas, fallas, gastos, temas de calidad, de percepción de calidad, el método ágil, los métodos ágiles se pueden aplicar perfectamente bien. Si tenemos el objetivo de reducir la deserción de usuarios o de clientes, absolutamente. Si queremos incrementar el cross-selling, el upselling de la facturación que en este momento alguno de nuestros clientes nos está generando, hacia allá vamos. Si queremos ver la forma como incrementamos el valor ticket de la compra, sin que esto necesariamente signifique incrementar los precios, sino incrementar el valor para que el cliente pueda incrementar al mismo tiempo su, digamos, darnos mayor wallet share en su proceso de compras de productos similares o complementarios de la misma forma. Si queremos incrementar ventas, si queremos incrementar la satisfacción de nuestros empleados, si queremos detectar nuevas oportunidades de negocio, qué importante este tema. Muchísimas veces son las personas que están incluso en otras áreas, que no necesariamente han ido a preguntar o investigar, oye, aquí hay oportunidades de incrementar el negocio, de incrementar productos, de desarrollar nuevos bundles, nuevos combos de productos para el cliente. Pues exactamente, los métodos ágiles nos permiten llegar a estas áreas de la organización también. O si lo que queremos es obtener o ser merecedores de la preferencia del cliente por nuestra marca o por nuestra propuesta de valor también.
Pero ¿qué ha ocurrido? Si es que también en su organización, señores, ustedes han encontrado con algunas de estas barreras que no les han permitido avanzar para poder implementar cambios, mejoras, adaptaciones, evoluciones, innovaciones, los métodos ágiles nos van a permitir surfear de mejor manera estos problemas, saltarlos y resolverlos para que avance la organización. Paradigmas o pensamientos o ideas como estas, ¿no? Siempre lo hemos hecho así, o este es un método probado desde hace años en la organización. Esto es lo que funciona. Así lo hacemos porque funciona. Ok, la pregunta sería esto. ¿Y cómo sabemos que no lo podemos hacer funcionar mejor? Y es nuestra ventaja competitiva por años. Pero el problema que tenían ellos es que habían empezado a encontrar que sus ventas venían reduciéndose, pero seguían ellos trabajando, como él me decía, seguimos a 1000 y seguimos bien como siempre lo hemos hecho. ¿Qué pasa? En algún momento, conversando y preguntándonos qué podría estar ocurriendo de manera introductoria, llegamos a una conclusión que es básica, ¿no? En marketing, en la planificación estratégica. Y no será que lo que era hasta hoy día tu propuesta de valor o tu ventaja competitiva, mejor dicho, tradicional durante años, de repente esa ventaja competitiva ya no es aquello que el cliente quiere comprar. Y de repente es momento de buscar otra ventaja, de buscar otra, de repotenciar tu propuesta de valor, porque eso que antes te compraban ya no es aquello que quieren seguir comprando, ¿no? Duro, ¿no? Especialmente para algunas organizaciones que tienen una tradición, no voy a decir tradición, sino que tienen el privilegio de haber venido teniendo mucho éxito, ¿no? Hay una frase interesante, ¿no? En marketing, cuando nosotros empezamos a evaluar un poco de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Hay una máxima que dice que una de las cosas negativas que le pueden haber ocurrido a la empresa para poder empezar este cambio, esta transformación, esta evolución que lo lleve a hacer más de lo que ha venido haciendo, uno de los problemas es haber tenido muchísimo éxito. Haber tenido una tradición de muchísimos éxitos, lo cual lo detiene un poco en aquello que venía haciendo, como para pensar, ¿verdad, señores? Ok, o en la organización ha podido haber la idea, o se puede dar la idea de repente de que cada persona tiene su propia función, su propia responsabilidad, y en esto es en donde ellos se tienen que enfocar. Es otra barrera, señores, para hacer cambios, innovaciones, transformaciones, muy asociadas a los métodos ágiles, por supuesto. O si es que pensamos o se ha pensado en algún momento en nuestra organización que hacer cambios hoy podría de repente afectar o impactar en nuestro día a día, ¿no? Que es un riesgo hacer cambios con una empresa en marcha. O de repente, si es que hemos notado que en nuestra organización las personas de que yo cumplo mi trabajo y me voy, ¿no? Ahí nos habla mucho del engagement, ¿no? Que realmente hemos logrado con los problemas de la organización. Y si realmente hemos logrado que esa cultura nos genere este tipo de colaboradores que sí están comprometidos con resolver un problema, no con una parte del problema, sino que participan en la resolución del problema completo. Muy bien, señores. ¿Qué es lo que ocurre? Nos podemos preguntar, ok, entiendo el tema que podemos utilizar, pero de forma concreta, ¿cómo los podemos aplicar y a qué tipo de retos? Señores, dentro de lo que es, digamos, la planificación de la organización, la planificación del negocio, tenemos normalmente este tipo de bullets, ¿no? Normalmente yo hablo mucho de lo que de la forma como la empresa se orienta hacia el mercado, con una propuesta de valor bajo el brazo, con unos procesos que hacen posible la entrega de esa propuesta de valor y con una cultura que hace posible que los procesos se den para que la propuesta de valor se dé. Esto es lo que finalmente termina ayudándonos en la punta de la lanza
a desarrollar una estrategia de mercado, una estrategia de marketing, una posición competitiva que nos permita tener un mejor lugar o una mejor participación en el mercado. ¿En qué cosa nos ayudan los métodos ágiles, por ejemplo, a nivel de la propuesta de valor? A ver, voy a mover un poquito esto, que creo que se interrumpió. Muy bien. A ver, las propuestas de valores, señores, que cada vez tienen que ser más personalizadas. Tenemos métodos que nos van a permitir seleccionar, no seleccionar, nos van a permitir crear nuevas combinaciones de nuestro producto o nuestro servicio directamente enfocada a cada uno de los perfiles de clientes que tiene nuestra organización. Para ello, los métodos ágiles nos ayudarán a trabajar con esos insights para poder identificar cuáles son esos cambios, esas personalizaciones que tiene que tener el producto para que para que goce de una mayor preferencia en el mercado. Nos van a permitir construir una propuesta de valor para cada tipo de cliente. Y aquí hay un aspecto importante que voy a querer explicarles. La propuesta de valor, señores, tiene diferentes elementos. Elementos que nosotros tenemos que ser capaces de discernir de forma distinta para cada uno de nuestros buyer persona y construirle pues un producto específico que resuelva la necesidad de esa persona de forma distinta que la manera como va a resolver esa necesidad para otro perfil. ¿Cuáles son estos elementos en los que vamos a poder trabajar de manera mucho más directa, mucho más enfocada para poder optimizar o reconstruir nuestra propuesta de valor? Con el objetivo de hacerla extraordinaria. Ese es el objetivo, no mejorarla, hacerla extraordinaria, por encima del competidor. Hay que trabajar en lo que significa la marca en el mercado. ¿Cuáles son esas prestaciones, cualidades, la calidad percibida, el precio, el tiempo? Y esta última variable, señores, que ha aparecido de una manera tan potente a la luz de la pandemia que estamos viviendo. El tema es que si nosotros creemos que nuestra propuesta de valor está construida, está creada, y esto es lo que envío al mercado, y no estoy permanentemente monitoreando qué ocurre con todos estos elementos en el mercado, qué ocurrió con estos elementos en mi industria, cómo está manejando esto el competidor, y yo con este análisis soy capaz de volver a hacer un cambio, adaptar, medir, probar, revisar si caminó el tema, cómo vuelvo a medir, cómo vuelvo a reenfocar. Si no estoy en este ejercicio permanente, el futuro no va a ser muy auspicioso para nosotros. Como primer tema del que estábamos hablando aquí en esta gráfica. Otro aspecto para el cual va a ser sumamente útil la utilización, el uso de los métodos ágiles, la creación de nuevas capas de valor para nuestro producto. Señores, porque los productos no significan o no representan únicamente aquello para lo cual nosotros creemos que hemos creado nuestra propuesta de valor. Y hay muchas capas de valor por las cuales unos clientes compran el producto y otros clientes compran o perciben o recomiendan el producto. Y tenemos que crear cada una de esas capas. No una persona de la organización, todas las personas de la organización, una estructura flexible que se compre el problema y que cree estas capas de valor. ¿Cuáles son? Debemos hacer pasar, señores, al producto de un producto básico, convertirlo en un producto aumentado, extraordinario, y la última capa que seguramente han escuchado, darle al producto esta capa emocional, que signifique emocionalmente para el producto. Ok, en teoría puede sonar claro. Ok, en la práctica, ¿cómo hacemos? Que el cliente se vuelva un fan de un producto nuestro. Ok, los métodos ágiles nos van a permitir esta evolución de nuestra propuesta de valor. De la misma manera, a ver, voy a continuar por acá. Hemos hablado de la propuesta de valor. De la misma manera, cuando hablamos de los procesos
procesos, señores, tienen que cumplir la promesa que desde la perspectiva de lo que hemos dicho como empresa, de lo que hemos ofrecido al mercado como organización, esta promesa se tiene que cumplir. De lo contrario, cuando el cliente compre nuestro producto, nuestro servicio y se dé cuenta que no es lo que vio en nuestro anuncio, que no es lo que nosotros decíamos que le iba a representar el producto o el servicio, se va a decepcionar y lo que va a hacer es irse. Vamos a tener deserción o vamos a tener, por no decir no recomendación, vamos a tener, digamos, una mala imagen, ¿no? Que lamentablemente, o de manera positiva, hay que tomarlo de los dos lados, ahora vuela a través de las redes sociales. Se dice que el 85% del contenido de una marca no es lo que genera la marca, sino es lo que circula en social selling de la marca, lo que se está diciendo en redes, lo que se está diciendo en los comentarios. Eso es lo que constituye el 85% de aquello que el cliente utiliza para tomar la decisión por nuestra marca. Entonces, ¿qué hacemos ante ellos? Más allá de las herramientas, y ahora con el marketing digital hay muchísimas, más allá de las herramientas, nosotros a través de los métodos ágiles entramos a desarrollar una herramienta importantísima como es el Customer Journey Map. El Customer Journey Map es tan importante, tan importante, señores, para el negocio, porque puede llegar a impactar en el tema de que se incrementen o no las ventas. Sí puede impactar en las ventas. Puede impactar, perdón ahí por un error en la redacción, en que seamos capaces de reducir o no la deserción de clientes. A más clientes satisfechos vamos a tener menores tasas de deserción. Vamos a poder o no rentabilizar la experiencia del cliente y hacer que nos compren más del producto que nos compran o que nos compren otro tipo de productos, pero de nuestra propia marca. Y vamos a lograr rentabilizar a través de la recomendación que nuestros propios usuarios harán a nuevos clientes. Tema importantísimo, señores, porque vamos a entrar aquí a mirarlo un poquito en detalle. Porque los métodos ágiles nos permitirán que nosotros construyamos nuestro Customer Journey Strategy, pero no, digamos, a través solo de una cúpula, ¿ok? O de unos especialistas, sino con una estructura que involucre a todos aquellos que estando en contacto con el cliente a lo largo y a través de toda la organización, sí son capaces de aportar para crear, rediseñar la experiencia y priorizar estos puntos de contacto con la finalidad de que podamos, como decíamos hace un instante, incrementar las ventas, evitar la deserción de clientes, poder hacer un cross-selling y un upselling y lo más importante además, rentabilizar la relación con ellos y que nos recomienden, que cuando escriban de nosotros en redes sociales, etcétera, nosotros salgamos favorecidos por la preferencia del cliente. De igual manera y como último punto dentro de este gráfico, a nivel de cultura, ¿cómo vamos a aplicar los métodos ágiles? En primer lugar, y como base fundamental, señores, los métodos ágiles nos permiten construir, y vamos a aprender a construir además, estructuras colaborativas que permitan hacer que nuestros trabajadores pasen de actuar respecto al tema de que yo tengo este rol, a que pasen a gestionarse y a aportar respecto al compromiso por la resolución de un problema. Normalmente cuando gestionamos digamos, por áreas, decimos, ya, yo soy del área de marketing, ¿ok? Yo tengo que generar leads, ¿ok? Y el área comercial tiene que cerrar la venta, ¿ok? El área, digamos, no sé, académica, yo vengo mucho del sector educación, muchos de mis ejemplos, mi experiencia viene del sector educación,
El área académica tiene que encargarse de dar una buena calidad al producto académico. Y el área de, digamos, de recursos humanos, también muy asociada al área académica, pero el área de recursos humanos se tiene que encargar de, digamos, de conseguir a los mejores docentes, de poner los KPIs que nos permitan evaluarlos, etc. Cada uno tiene su responsabilidad y cada uno tiene su rol particionado. Ok, gracias a los métodos ágiles, este tipo de estructuras se diluye y lo que se crea más bien son estructuras colaborativas donde el conocimiento y la experiencia de las personas que trabajan en cada una de estas áreas se une y nos permite construir soluciones, propuestas o requerimientos mucho más contundentes en términos de calidad, de efectividad, a nivel comercial, satisfacción, etcétera. Los métodos ágiles nos ayudan mucho en este tema, señores. Ya les hablaba hace un momento de capturar y utilizar el conocimiento de cada una de estas personas que han estado trabajando de manera individual, digamos, en distintas áreas, para poder ver el problema desde la perspectiva de cada una de las otras áreas y poder abrazar no la solución de lo que me corresponde a mí en mi área, sino la solución end-to-end. Todo aquello que tenemos que mover de manera colaborativa en función de lo que yo sé que ocurre en mi área, de lo que usted sabe que ocurre en su área, de lo que el otro compañero sabe que ocurre en su área, poner eso y juntarlo como conocimiento de la organización. Señores, porque eso es conocimiento de la organización. Finalmente, cuando una persona, digamos, se va de la organización, se va con todos esos saberes que posiblemente, si no se han entregado a la organización, seguramente los perderemos. Y esa persona sabe con qué tipo de respuesta este tipo de problemas se resuelve mejor que con este otro tipo de respuesta. ¿Qué tipo de producto cuando se ofrece con tal o con cual característica o en qué momento camina mejor que otro paralelo? O cuando hace el competidor la acción A y nosotros hacemos B, nosotros funcionamos mejor. Este conocimiento que está en la primera línea, señores, los métodos ágiles nos permiten recuperarlo y nos permiten además capitalizarlos en función de la estrategia que vamos a crear para nuestra organización. Al mismo tiempo, los métodos ágiles nos permitirán crear nuevos estándares. Me encanta hablar del tema de los estándares, señores, y básicamente porque todas las industrias trabajan con distintos estándares. Por ejemplo, si hablamos de entretenimiento, la industria del entretenimiento, una empresa tan conocida, tan exitosa además, ¿no? Como Walt Disney, trabaja con 4 tipos de estándares. Ellos miden a nivel de cortesía. Nosotros tenemos que ser los más corteses de toda la industria. Nosotros tenemos que brindar una experiencia súper segura en nuestros parques. Nosotros tenemos que trabajar con todos nuestros productos, todos nuestros servicios, todo lo que hacemos es para ser más eficiente, ser considerados más eficientes en resolver lo que el cliente ha venido a buscar a nuestros parques. Y tenemos que tener los mejores espectáculos de toda la industria. Nadie debe ofrecer mejores espectáculos que nosotros. Ellos trabajan con esos estándares, ¿ok? Y están permanentemente evaluando y mirando y volviendo sobre el mercado y volviendo sobre quienes están trabajando por atraer la atención de sus clientes para que no los ganen, Sus competidores están siendo completamente, siempre evaluados. Y no solo sus competidores, de eso conversaremos en un instante. Pero estos son los estándares que, por ejemplo, se manejan en la industria del entretenimiento y se busca ser el mejor, el número 1. Y están en esta dinámica permanente de revisar y mirar y volver sobre ello y volver a cambiar, volver a medir, volver a observar, volver a medir, ¿no? Que es el método Lean, un método ágil. Pero, por ejemplo, en la industria de la educación, señores, ¿con qué estándares trabajamos? ¿Con qué variables y qué estándares trabajamos? En retail,
¿Con qué variables trabajamos? ¿Cuáles son las variables que evalúa el cliente para seleccionar una marca o la otra? En banca, en restaurantes, por ejemplo, hablando de la industria de alimentación, y en transporte, por ejemplo. Señores, cada industria, de alguna manera, sí trabaja por estar en el número 1 de estos estándares. ¿Pero por qué? Porque se sabe que me miden con este competidor que hace lo mismo que yo. Y sin embargo, señores, la competencia no es solamente aquella otra empresa que hace lo mismo que hago yo. Yo lo que trato es de tener un estándar extraordinario, ¿no es cierto? Porque lo que es extraordinario en esta industria ya no va a permitir que el competidor lo, digamos, lo ataque de una manera tan efectiva. Correcto, pero al mismo tiempo, señores, la competencia no es solamente aquella empresa que hace más o menos lo mismo que yo. Y a través de métodos como Design Thinking, posiblemente nosotros nos daremos cuenta que competidores cualquiera, cualquier empresa de cualquier industria, con la que el cliente me compare y diga, no, si hablo, por ejemplo, de entretenimiento y yo estoy en Perú, mi máximo referente, sí, pues va a ser Walt Disney. Y aunque yo esté yendo a entretenerme, no sé, en un parque de diversiones local, que cada uno de nosotros conocemos cómo son aquí en Perú, igual yo no me referiré y lo compararé con otro local. Yo lo voy a comparar seguramente con Walt Disney. Lo voy a comparar con ese estándar que yo lo tengo posicionado como el mejor. ¿Ok? Entonces el parque de acá dirá, no, un retito, cliente, tú no me puedes comparar a mí con Walt Disney. Walt Disney está en Estados Unidos, en Europa, en Asia, no está aquí, en Latinoamérica, en Perú. ¿Por qué me comparas con ellos? Porque cualquier empresa que capte la atención del cliente y ponga estándares con los cuales después el cliente me va a medir a mí o podría medirme a mí, ya es mi competidor. Importantísimo utilizar esta mirada, los temas de innovación, las herramientas de innovación que nos van a permitir determinar quién está capturando la atención del cliente, quién está elevando las expectativas del cliente. Si es que satisfacen a los clientes, yo aquí ponía la idea como una idea principal, mejor que yo, sin importar el tipo de negocio que ellos ofrezcan, él ya es nuestro competidor. Ofrecen estándares comparativos y el cliente me va a medir. Ah, no, si estuviéramos en Walt Disney, si esto hubiera ocurrido en Walt Disney, cuando una vez estuve en Disney y pasó este problema, ellos actuaron así y ya nos compararon, ¿ok? Entonces, la competencia, los competidores dejaron de ser aquellos locales, aquellos dentro de la misma industria incluso. No, no, no. Tenemos y esta visión amplia de lo que es un competidor, es lo que nos impulsa, señores, a estar permanentemente volviendo sobre el mercado, volviendo sobre nuestros competidores directos, los indirectos también, y sobre otras industrias donde podemos identificar esas variables con las que trabajan, cómo las trabajan y cómo las deberíamos trabajar nosotros. Todas las herramientas de innovación nos permiten digamos, esta forma de mirar competitivamente al mercado, ¿ok? Y esta forma de poder crear mejores estrategias que nos permitan alcanzar nuestros objetivos. Voy a volver un poquito sobre nuestro gráfico. Muy bien. Asimismo, a la luz de esto último que estamos creando, la innovación, las herramientas de innovación nos van a permitir poder determinar dentro de la organización y proyectar hacia afuera, hacia nuestros clientes, hacia todos los stakeholders que nos están mirando, ¿qué cosa es aquello que quiero que digan de mi marca?
¿no? Aquella pregunta que siempre nos hacemos seguramente, ¿no? Si fuera en una palabra, ¿qué cosa es lo que quisieran de mí, quisiera que dijeran los clientes de mi marca? Que dijeran a nivel de innovación, que dijeran a nivel de calidad, qué es lo que quisiera que dijeran de repente a nivel de mi relación, mi capacidad de relacionarme con el cliente, esto que he llamado cercanía. ¿Qué quisiera que digan a nivel de mis procesos, de la eficiencia con que atiendo mis compromisos o resuelvo problemáticas? Ok, ¿cuál es esa palabra? ¿Cuál es ese estándar que yo quisiera que sea aquel que defina mi organización? Pues hay que analizarlo, hay que construirlo, hay que ejecutarlo y hay que crear esa cultura que permita que esto sea permanente, que no sea flor de un día, que sea parte de la cultura. Los métodos de innovación corporativa, los métodos ágiles están hechos para eso, señores, exactamente están hechos para eso. Y no es un proceso, como ustedes saben, que se hace una vez. Este es un trabajo permanente. Este es un trabajo que no termina al término del año, que ya revisamos todos los procesos, que ya identificamos cuáles van a ser nuestros estándares y las variables con las que sí voy a trabajar y aquellas con las que no voy a trabajar. No, este es un proceso permanente. Y hablando de variables, quiero entrar igual y compartir con ustedes, aprovechando estos minutos, en esto último que hemos estado conversando, respecto a cómo yo defino y cómo de forma ágil las organizaciones pueden empezar a determinar esos estándares extraordinarios que no admiten competencia para nuestra propia organización. ¿Cómo defino esos estándares extraordinarios? Y se utilizan matrices como por ejemplo esta que les presento, que es la matriz RACE, que nos permite evaluar cuáles son todas las variables, esas que les comenté en la propuesta de valor. Ok, ¿cuáles son todas las variables con las que se trabaja en mi industria, digamos, con las que yo compito? Voy a eliminar algunas porque de repente o ya perdieron valor dentro de lo que es la cadena de decisión del cliente, o yo no soy competitivo en ello. Ok, eso se tiene que evaluar dentro de la organización. Voy a reducir el peso de algunas otras variables, de repente por los mismos motivos o porque voy a empezar a crear otras variables o voy a traer otras variables de otra industria que en su conjunto me permitirán construir una propuesta de valor nueva y más potente, que tenga más valor y que goce de mejor manera de la preferencia de los clientes. Y este es un ejemplo que les traigo de la metodología de océanos azules e implementado con el tremendo éxito que implementó el Circo del Sol. La innovación tiene distintas matrices a través y utilizando los métodos ágiles para poder implementarlas, está en nuestras manos potenciar la capacidad competitiva de nuestra organización. Finalmente, señores, una vez que tenemos organizado adentro la propuesta de valor, los procesos, la cultura, empezamos el proceso de construir nuestra propuesta comercial. ¿Y mejor dicho, qué retos son los que nos van a ayudar la innovación, las herramientas ágiles a resolver? Ya habíamos hablado hace un momento de quiénes son nuestros competidores. Ok, ¿cómo los reconozco? ¿Cómo utilizo las capacidades de los competidores y repotencio mi estrategia competitiva? ¿Cómo creo nuevos canales de venta? Si quiero incrementar mis ventas, incrementar la rentabilidad de mis distintas unidades de negocio, o seleccionar cuáles son esas unidades de negocio que me representan mayores ingresos, ingresos en crecimiento, utilizando todas las matrices que desde Porter hasta nuestros días hemos seguramente venido utilizando para analizar nuestros productos, pero hacerlo de una manera, con la forma de gestión actual que Eduardo nos comentaba hace un momento, ¿no?
y cómo rentabilizamos al mismo tiempo la experiencia cliente. ¿Por qué? Y acá hay un ejemplo muy interesante que yo escuché hace algún tiempo de una empresa muy conocida de retail. Comentaba uno de los CEOs que ellos tenían como parte de su cultura, además, que las personas de su organización en las diferentes áreas sabían muy bien cuánto dinero representaba cada cliente que pasaba y entraba por esta puerta a nuestra empresa, cuánto dinero representaba ese cliente para la organización, cuánto era su valor ticket de compra hoy día, cuántas veces a la semana hacían esas compras, cuántas veces al mes hacían ese volumen de compras, cuánto significaba esto en ingresos al año y cuánto en promedio, dependiendo de los años que vivimos las personas y que consumíamos este producto, multiplicado por esa cantidad de años, cuánto significábamos cada uno de nosotros como dinero para esa empresa. Este nivel de detalle fino termina así pues mostrándonos de forma muy palpable y para cada una de las personas de la organización qué cosa significa un cliente en términos de rentabilizar su experiencia y asegurar que no se vaya, asegurar que se quede. Y no solamente él, sino que después sus hijos y sus nietos sigan comprando a la organización. ¿Okay? Esta mirada de largo plazo es la que permite construir estándares que estén por encima de lo que hacemos en este minuto. Esta mirada de lo que hago ahora y lo que debería hacer para rentabilizar mis negocios, mis unidades, no sale, como también Eduardo nos comentaba hace un momento, solo de la cabeza de una persona. Es mucho más potente si en los diferentes niveles de la organización, de forma horizontal y homogénea, todos tienen oportunidad de opinar y de aportar. Y finalmente, a nivel de la construcción de la estrategia de marketing, ¿qué cosa vamos a hacer si innovamos de manera ágil en nuestra organización? Si creamos estructuras que conviertan a la empresa en una máquina de innovación permanente, pues vamos a estar construyendo y reconstruyendo nuestra promesa y vamos a hacer que se cumpla, para que aquello que ofrecimos a nivel de contenido, a nivel de promesa de venta, efectivamente en la organización ocurra, nos crean y digan sí, ellos cumplen lo que ofrecieron. Vamos a poder generar contenidos microsegmentados para hablarle a cada buyer persona en ese tono que ellos están esperando o que sí me entienden, con ese mensaje que sí me entienden, por aquellos canales donde ellos sí están. Y voy a poder optimizar al mismo tiempo el uso de mis presupuestos. Al mismo tiempo, como voy a tener mi embudo de conversión en la etapa de la awareness, en la etapa de la adquisición de este buyer persona, en la etapa de la consideración, en la etapa del cierre, en la etapa de la fidelización, voy a ir ayudando al cliente a que pase de una etapa a la otra, no solamente por aquello que como fórmula hemos podido haber diseñado para el embudo de conversión, sino que voy a poder estar evaluando y midiendo a nivel de datos permanentemente qué ocurre aquí, y qué ocurre aquí, y qué ocurre aquí, y qué ocurre aquí. Y no solo una persona, o no solamente es especialista en datos, y no solamente el área de marketing, sino todos aquellos que están en contacto con el cliente. Vuelvo al ejemplo del área académica, seguramente en el call center, seguramente en el correo electrónico, seguramente en las redes sociales, pero seguramente también a través de los profesores, seguramente también a través de los jefes de práctica, seguramente también a través de los mismos alumnos que han pasado por la experiencia y que sí tienen mucho que decir para que reconstruyamos nuestra propuesta de valor. Así como poder seleccionar de mejor manera esos canales de comunicación para que ese contenido, esa información de valor de estos clientes, también yo lo recupere
y yo lo pueda explotar, que no solamente ocurra esta percepción del servicio, sino que yo la recupere. Y eso que yo recupere lo pueda analizar con un equipo ágil, lo podemos trabajar y lo podamos también convertir en un activo que nos permita mejorar. Habíamos pasado por estos elementos y finalmente, señores, compartir con ustedes un caso, sí, como les decía, un ejemplo de una institución académica que había venido digamos, a través de los años, teniendo un relativo éxito con competidores, digamos, conocidos, también muy activos. El sector educación es un sector muy, muy competitivo, como todos los sectores, creo, en nuestros días. Y sin embargo, sus ventas empezaron a bajar. Sin embargo, empezaron a sentir un poco el tema de la deserción de estudiantes en este caso, y empezaron a darse cuenta que estas nuevas tendencias que sonaban en el sector educación estaban haciendo un poco de bulla dentro de lo que ellos normalmente habían definido como sus propios estándares, ¿no? Cuando nosotros fuimos convocados para ayudarles a pensar un poco cómo soluciona este tema, el problema era catalogado como bajas ventas y deserción. Entonces, el primer enfoque que se le da a este tipo de temas seguramente es, voy a ser mucho más agresivo a nivel de marketing, voy a hacerle un push muy fuerte al mercado, puedo irme incluso en temas de promociones y voy a tratar de a nivel comercial y de marketing ser muy, muy competitivo, ¿no? Incrementar mis tasas de cierre de ventas de una manera muy, muy fuerte. Y eso es lo que normalmente, la forma como normalmente se piensa que se debe correr para resolver ese tipo de problemáticas. Con este gráfico que hace un momento les mostré, con los tres bullets y digamos, el resultado del trabajo interno para poder recién construir una propuesta competitiva, contundente en el mercado, es que también trabajamos en este caso. ¿Y cómo utilizamos los temas de innovación y los métodos ágiles para poder ayudarles a diagnosticar y crear las soluciones? Lo hicimos así, utilizando o llegando a soluciones end-to-end en estos temas. Creamos, señores, los perfiles de compra de cada uno de estos buyer personas para la generación de microcontenidos para cada uno de esos buyer personas. Por supuesto, dependiendo de cuáles son los buyer persona, los contenidos, los canales, etcétera, se tienen que microsegmentar. Los métodos ágiles nos ayudaron para ello. Analizamos y determinamos cuáles eran los nuevos insights que estaban decidiendo la compra en el sector educación. ¿Qué es aquello que impulsaba ahora a los clientes a comprar ese servicio a esta empresa y no a la empresa de allá? ¿Cuáles eran las variables que ahora comparaban y qué peso le daban a cada una de esas variables dentro de la propuesta de valor? Ello lo pudimos construir con la utilización de herramientas ágiles, pero no solamente determinar qué, sino implementamos y al mismo tiempo medimos para volver a cambiar, volver a implementar, volver a probar, volver a medir, volver a cambiar y entrar en este proceso Lean. ¿Qué más hicimos? Optimizamos la propuesta de valor del mercado justamente con esto último que les he comentado. ¿Cuáles son esas variables? ¿Cómo se estaban, qué peso les estaba dando el cliente y cómo nosotros debíamos reposicionarnos utilizando la matriz RACE, qué variables íbamos a crear, íbamos a reducir, lo que les comenté hace un momento. Los métodos ágiles nos ayudaron para ello. Asimismo, creamos estructuras que resuelvan el problema. No gente que veía el problema desde su área, sino estas estructuras flexibles que permitían que se reúna la persona de sistemas, el área académica, el portero de la institución,
la persona de marketing, la persona de desarrollo de contenidos, todos juntos, porque tenían algo que aportar respecto a un problema concreto que se estaba detectando. ¿Y cómo detectábamos los problemas? Utilizando la herramienta del Customer Journey Map que también les comenté hace un momento. Para cada uno de esos problemas se crearon estas estructuras flexibles que debían resolver end-to-end. No, en mi área haré esto y ya veremos cómo haces tú en tu área. No, no, no. Cómo todos este proceso lo tenemos que trabajar y cómo es que este proceso sí va a coexistir y cómo lo vamos a medir a lo largo de su existencia, el end-to-end. Debo de mencionar aquí, y de hecho es la siguiente línea, que el rol del área de recursos humanos fue fundamental, porque debía haber, así como este famoso cambio de mindset, de manera concreta, cambio de los KPIs que terminan guiando el comportamiento o la forma de trabajo de las personas y al mismo tiempo redefinir y cambiar también estos estándares de evaluación de personas. ¿No? Si la persona era medida de repente por traer el lead, bueno, ahora la persona es medida por el cierre también de ese lead. Entonces, tengo más cuidado si es que genero un hot lead, ¿no? Lo que se conoce como en marketing digital como un lead que ya está a punto de ser cerrado, o si tengo un lead que necesita un nurturing, ¿no? En marketing digital también se conoce un lead que necesita ser alimentado, o un lead que en realidad no es un lead. Este está completamente frío, que no es un lead que yo debería entonces trabajar o pasar o responsabilizar a otra área para que lo cierre. Los estándares con los que ahora se medían a las personas, los KPIs que ahora perseguía la organización en función del cierre de la venta, terminaron cambiando también eso que es aquello que yo debo perseguir como parte de la estructura que tiene que resolver este problema de venta end-to-end. ¿Qué más? Bueno, ante los problemas, yo les había mencionado hace un momento, que estaba teniendo el cliente de deserción de estudiantes, por ejemplo, encontramos que había deserción desde que la persona podía haber llegado a la organización la primera semana, el primer mes, a la mitad, por darle un número, una forma de medir, a la mitad del año y por supuesto al término del año que se puede ir a otra organización. Los momentos de deserción eran distintos y necesitaban entonces no una forma de resolver el problema de deserción, necesitaban diferentes modelos para cada uno de esos diferentes instantes en los que la persona decidía, no, ya no quiero continuar en esta organización, me quiero ir a esta otra, me voy a ir a la otra. Y habían también esta especie de diagnóstico temprano en cada uno de estos momentos para poder aplicar estos modelos que se crearon en conjunto con el área académica, el área de psicología, el área de tutoría, el área de marketing, etcétera, el área de sistemas, etcétera, etcétera. Estos modelos creados de esta forma colaborativa que permitieron, señores, reducir la deserción. Y les voy a decir el número, de 35% por ciclo a 3% por año. Un tremendo número, señores, que no se había logrado en los 5 años anteriores en los que se estaba tratando de atacar este problema. Nuevamente, un modelo no es que funcione en una organización, no se puede poner de manera exacta en otra y funcionará. Hay que adaptarlo o hay que crear nuevos modelos. Pero uno se puede inspirar y inspirar muchísimo además en estos casos de éxito de otras empresas que han logrado resolver estos problemas. Asimismo, se crearon nuevas capas de valor. Estas capas de valor no es en función de lo que, como cada uno de nosotros sabemos, no es en función de lo que nosotros creamos que el cliente valora, sino es en función justamente de eso que el cliente valora dentro de mi industria e incluso dentro de otras industrias. Y esta habilidad que va a tener esta estructura ágil y colaborativa para poder identificar qué y cómo lo vamos a hacer. Además de ello,
la creación de productos complementarios, señores, que nos dimos cuenta que el cliente compraba a otras empresas, pero que después reparamos en que nosotros también podríamos ofrecer. Entonces, ¿por qué el cliente de comprar este producto luego se va al frente y compra algo que termina siendo complementario? Mira, podría comprármelo a mí también y ya no tiene que estar, digamos, en la molestia de ir a otra marca para comprar este producto. Esa identificación de esas nuevas oportunidades para generar ingresos, nuevos productos, etcétera, también fue algo que se generó gracias a los métodos ágiles. Señores, no solamente la innovación sirve para, digamos, para temas que están asociados a los procesos o a la creación de nuevos productos. La innovación en las organizaciones está directamente orientada a incrementar nuestros resultados, mejorar nuestros resultados. Pero para ello, fíjense cómo ha sido la evolución, señores. Hemos pasado de satisfacer necesidades del cliente a exceder sus expectativas. ¿Se acuerdan de estos objetivos? Y luego pasamos al objetivo de simplificarle la vida al cliente. Y luego pasamos al objetivo de emocionar al corazón del cliente, porque los productos, señores, ya no se explican, los productos se sienten, se tiene que emocionar al cliente con los productos. Y para ello, lo que tenemos que hacer y armar y utilizar la innovación en nuestras organizaciones es para estar seguros que estamos entendiendo minuto a minuto las necesidades del cliente y que estamos creando minuto a minuto estos estándares que sean extraordinarios, porque solo lo extraordinario no admite competencia. Ojo con esa frase. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este ejercicio permanente de innovar? Pues vamos a rediseñar, actualmente estamos en la versión 4.0 de nuestra propuesta de valor y entender al interior de nuestra organización por qué tenemos que rediseñar esto que veníamos haciendo, este producto que tenemos armado así o asá, tenemos que incorporar, retirar, crear, reducir, aumentar diferentes elementos que antes ni siquiera nos habíamos planteado hacerlo o que nos parecía complicado o que no era el momento de hacerlo. Nada más y volvamos, señores, con que durante tantísimos años, dentro de la industria de la educación, se vino tratando de impulsar la educación a distancia, la educación virtual. No era nunca el momento, no estábamos nunca suficientemente preparados, ni los alumnos, ni los profesores, y de repente, de momento a otro, en 2 semanas, todos ya sobre el modelo, que se tiene que seguir mejorando, pero por supuesto que seguramente hay muchísimas áreas para optimizar, pero por supuesto, pero que todo el mundo empezó y lo hizo, todo el mundo empezó y lo hizo. Bueno, casi todo el mundo empezó y lo hizo. Estoy pensando un poco en las diferencias, voy a decir, geográficas en nuestro país. ¿Ok? Pero entender el por qué tengo que cambiar, entender el por qué, y no solamente yo, cada una de las personas de la organización, comprándose el problema, no mi rol dentro de la organización, sino que soy parte de la solución end-to-end. ¿Ok? Por eso soy capaz de asumirlo como propio, porque no me dicen Maritza trae un lead, sino Maritza, esta carrera tiene que tener esta rentabilidad, ni siquiera esta venta, sino esta rentabilidad. ¿Y con quién lo voy a resolver? Con estas personas que están aquí y que van a colaborar contigo. Yo, desde mi perspectiva de especialista en marketing, especialista comercial, especialista seguramente en temas académicos, colaboraré con los otros integrantes de este equipo ágil y flexible que traen también otros saberes y otras áreas de optimización para la solución. Entonces, reenfocamos el problema desde una visión de principio a fin y ya no particionada. Y al mismo tiempo, esta estructura flexible es capaz de darse cuenta cómo impacta en tal área y en tal otra área lo que ocurre aquí si es que no hacemos esto, si lo hacemos así, si lo hacemos así. Ya pensamos de esta forma colaborativa y ya pensamos como empresa. Pensamos como organización, pensamos como negocio, no pensamos en
el rol por el cual me contrataron, ¿no? Terrible frase, ¿no? Ese no es mi trabajo, eso no puede ocurrir en una organización. Porque finalmente, señores, la idea para cualquier organización y para cualquier industria es tomar estas necesidades y elevarlas a la categoría de sueño hecho realidad. ¿Para qué? Para que el cliente me prefiera. Señores, muchas gracias, eso quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias, señorita Maritza. Vamos a dar pase a las preguntas. Vamos, bueno, por un tema de tiempo, solamente 2 preguntitas. Bueno, nos consultan, suponiendo los cambios constantes y que las empresas trabajan en corto plazo, ¿cómo asegurar el valor de la empresa que tiene inversionistas u accionistas en espera de panoramas de rentabilidad? Importantísima pregunta, en realidad. Lo importante de tener a la innovación, digamos, como filosofía de management, es que vamos a poder gestionar y debemos aprender a gestionar portafolios en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Para los accionistas, seguramente cada uno de estos escenarios sí va a terminar representando el indicador de que está caminando o no está caminando la organización. Hay algunos productos, yo lo mencionaba al principio en mi exposición, de repente hay algunos productos, y si vamos de repente a estas matrices tan conocidas como las matrices de los ciclos de vida del producto, que seguramente, porque es un producto que ya es un producto estrella o un producto que ya está, digamos, saliendo incluso de nuestro portafolio de mercado, seguramente ese tipo de productos pueden continuar gestionándose como se vienen gestionando en la actualidad. Pero todos aquellos nuevos desarrollos, nuevos productos o aquellos nuevos transformaciones en los procesos que me están haciendo perder clientes hoy día, que no incrementen las ventas hoy día, todos esos problemas sí se tienen que gestionar en el corto plazo. Hay algunos que continuarán un poco más a largo plazo desde la perspectiva del valor que me van a generar hoy día, o aquellos que están, no están, sino que los tenemos como parte de aquello que tenemos que ir sembrando para cuando un producto de nuestro portafolio se retire, pues este producto que ya he venido sembrando, entonces ya lo pueda cosechar en ese momento. Importantísimo tema, la gestión del portafolio de los productos en innovación. Algunos son a corto plazo, otros a mediano plazo y otros a largo plazo. Perfecto, muchísimas gracias. Antes de continuar, por favor, recordarles a todos los asistentes que estoy compartiéndoles por el chat el link para que puedan, por favor, registrarse, ya que con esta información vamos a poder nosotros enviarles el certificado de participación, las diapositivas, también, de hecho, invitarlos a quedarse unos minutitos más también para que el señor Emilio pueda brindarles la sorpresa y más detalle de la información que se tocó en el inicio, ¿no? Y la última preguntita es con relación al método Kanban. ¿Funciona para realizar los mini proyectos? Eduardo, creo que... Sí, la pregunta es, ¿el método Kanban funciona para realizar los mini proyectos? No, el método Canvas es más para el planeamiento del modelo del negocio. Los mini proyectos utilizan normalmente la metodología ágil, la metodología del Scrum o de desarrollo ágil, que utiliza pequeñas unidades de trabajo que se llaman sprints, que son proyectos de 4 a 6 semanas para lograr hitos relevantes del proyecto. El Canvas es más para planear mi modelo de negocio, mis canales, mi valor agregado, cómo voy a ir al mercado, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar paso al señor Emilio. Señor Emilio. Sí, muchas gracias, Amy. Muchas gracias, Maritza, Eduardo. En verdad, de lujo la exposición. He estado tomando nota de todo muy atentamente y quisiera aprovechar en